Tres hermanas indígenas desaparecieron en 1945 de un internado católico en España. Su desaparición pasó desapercibida para la mayoría durante esta época turbulenta, pero una persona, su hermano biológico mayor, nunca abandonó la búsqueda. Después de 40 años, hace un descubrimiento estremecedor. Un inquietante hallazgo que lo cambiaría todo y sacaría a la luz la oscura verdad de lo que realmente estaba ocurriendo durante aquella época de la historia de España. La brisa mediterránea arrastraba polvo y pesar por Roca Silenciosa, Andalucía, mientras Tomás Rojas, de 58 años, se sentaba junto a su oxidada furgoneta de 1971. Era 1985, y tras 4 décadas de búsqueda se había detenido aquí, cansado, destrozado y aferrado a los recuerdos. Tomás, aunque su nombre de nacimiento era Ashki Yashi, y en el internado le habían bautizado como Tommy, extendió el amarillento periódico sobre su regazo con la reverencia de un hombre que manipula reliquias sagradas. Aquel periódico tenía 40 años, pero él lo trataba como si hubiera sido impreso ayer. El titular decía: Escuelas de internamiento católicas, forjando el futuro brillante de España. Y debajo, una fotografía que había perseguido sus sueños durante 4 décadas. Tres niñas sentadas en los escalones de piedra de una pequeña capilla, con el pelo oscuro trenzado con esmero, sus vestidos de algodón blanco planchados y limpios para las cámaras. Detrás de ellas, ligeramente desenfocado pero inconfundiblemente presente, había un sacerdote vestido de negro que sostenía una Biblia. Tomás conocía cada detalle de aquella fotografía. Cómo Sara tenía las manos cruzadas sobre el regazo, la ligera inclinación del hombro izquierdo de Noemí a causa de una vieja herida, la expresión seria de la cara de la pequeña Eva que la hacía parecer mayor de sus 8 años. Esos no eran sus verdaderos nombres. Por supuesto, el internado se los había quitado junto con todo lo demás. Sara había nacido así, lo que significa que fluye alrededor. La elección de su abuela, porque la niña había nacido durante las inundaciones de primavera. Noemí era Alici, preciosa. Y Eva era Ailén, alegría. Habían sido sus hermanas pequeñas arrancadas de su familia en acantilados de algodón cuando llegó el Ministerio de Educación con sus papeles y sus promesas y sus mentiras. Tomás dio un largo trago a su sangría, dejando que el amargo líquido lavara los aún más amargos recuerdos. Tenía 14 años cuando vinieron a por los 4 niños utilizando la detención de su padre como justificación. Su padre se había resistido cuando los funcionarios del gobierno intentaron apoderarse de sus tierras ancestrales, y su madre había muerto al dar a luz a Ailén, dejando a los niños vulnerables a la política de asimilación del Estado que se extendía por las comunidades indígenas como una plaga. Los llamaban pupilos del Estado, como si ser huérfanos fuera un regalo. La escuela de Santa Gertrudis había sido su prisión durante años. Los chicos y las chicas estaban estrictamente separados, por lo que Tomás apenas veía a sus hermanas, excepto durante la misa matutina y las devociones vespertinas obligatorias. Incluso entonces, hablarles en su lengua materna estaba prohibido. Se castigaba con días encerrados en el sótano o, peor aún, con palizas que dejaban marcas ocultas bajo sus uniformes. Pero el peor día, el que todavía le despertaba con sudores fríos, había sido en 1945, cuando tenía 18 años. Las secuelas de la guerra civil perduraban, pero la discriminación contra los indígenas seguía siendo tan aguda como siempre. El colegio llevaba semanas preparando lo que llamaban una visita de prensa. Tomás recordaba cómo habían alineado a los niños si fueran productos en un escaparate, colocando a los más pequeños en un lugar destacado porque sus ojos muy abiertos y sus expresiones asustadas se fotografiaban bien, bien. Sus hermanas habían sido elegidas expresamente para la sesión fotográfica, por lo que el cura llamaba su inocente belleza y su evidente miedo, que los periódicos interpretarían como reverencia. Los reporteros habían acudido con sus voluminosas cámaras y blocs de notas, haciendo preguntas guionizadas sobre la gratitud y la salvación, mientras los sacerdotes asentían con aprobación. Habían tomado docenas de fotografías, incluida la que ahora estaba extendida sobre el regazo de Tomás. Al día siguiente, sus hermanas ya no estaban. Se había dado cuenta durante la misa matutina cuando sus lugares habituales en la sección de las niñas quedaron vacíos. Cuando llegó la devoción vespertina y seguían sin aparecer, cundió el pánico.
Se había acercado a los guardianes, preguntando desesperadamente por sus hermanas, pero se habían negado a responderle. En lugar de eso, le habían pegado por su insolencia, le habían encerrado en el sótano durante 3 días y le habían dicho que se olvidara de que había tenido hermanas. Pero Tomás no podía olvidar. Cuando las palizas se intensificaron y siguió sin recibir información, se escapó. A los 18 años era técnicamente un adulto y los tibios esfuerzos de búsqueda del colegio duraron solo unos días. No había volantes sobre niños desaparecidos, ni una verdadera investigación policial. Solo la tranquila comprensión de que un niño indígena más había desaparecido en el vasto paisaje español y a nadie en la autoridad le importaba particularmente. Durante 40 años había vagado por el sur de España en su furgoneta, siguiendo rumores y susurros, mostrando la fotografía del periódico a cualquiera que quisiera mirar. Había sobrevivido con trabajos esporádicos, obras de construcción cuando su espalda podía soportarlo, pequeñas reparaciones a cambio de dinero, ocasionales limosnas de albergues a pesar de no haber servido nunca en el ejército. Roca Silenciosa había sido su hogar durante la última década, no porque hubiera encontrado algún rastro de sus hermanas, sino porque finalmente se había rendido. El pueblo se estaba muriendo, igual que él, y le pareció un lugar apropiado para esperar el final. La botella de sangría emitió un sonido hueco cuando las últimas gotas desaparecieron en su garganta. Tomás maldijo en voz baja, dobló el periódico con cuidado y lo volvió a colocar en el asiento del copiloto, donde vivía. Tenía las manos más firmes cuando bebía algo, más firmes cuando los recuerdos no eran tan punzantes. Se sentó en el asiento del conductor y giró la llave, escuchando el motor carraspear como un anciano que se aclara la garganta. La licorería estaba a solo 10 minutos, la única licorería de este pequeño y cansado pueblo, y Marta estaría trabajando detrás del mostrador como siempre. El timbre de la puerta sonó al entrar Tomás, y Marta Díaz levantó la vista de detrás del mostrador con una sonrisa que desprendía auténtica calidez. Tenía unos 60 años, el pelo canoso recogido en un moño y unos ojos amables que habían visto suficiente vida como para entender el sufrimiento sin juzgarlo. Tommy, dijo con la suave cadencia andaluza en la voz, déjame adivinar. Se te ha vuelto a acabar la sangría. Él le devolvió una débil sonrisa. Marta era una de las pocas personas de Roca Silenciosa que lo trataba como a un ser humano y no como a otro borracho al que había que evitar. Su amistad se había desarrollado lentamente en los últimos años, a base de pequeñas conversaciones y respeto mutuo. Me conoces demasiado bien, Marta, respondió Tomás, dirigiéndose a la nevera del fondo de la tienda. Seleccionó 6 botellas de la sangría más barata disponible y las llevó al mostrador. Cuando sacó la cartera, a Tomás se le encogió el corazón. Los billetes arrugados que llevaba en el bolsillo sumaban menos de la mitad de lo que necesitaba. Se había olvidado del dinero que había gastado en gasolina la semana anterior, y su próxima pensión no llegaría hasta dentro de unos días. Marta le observó mientras contaba los billetes, con expresión cada vez más preocupada. Tommy, le dijo con dulzura, pareces enfermo y cansado. ¿Cuándo fue la última vez que comiste de verdad? Tomás se encogió de hombros en su asiento, avergonzado por su evidente pobreza y por la forma en que el alcohol se había convertido en el centro de su existencia. Ahora mismo hay poco dinero. Volveré cuando me llegue la pensión. Pero Marta se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el mostrador. Sé que esto no es fácil para ti, con lo que estás lidiando. He visto el periódico con el que cargas. He visto el dolor en tus ojos que... Tal vez podrías venir a misa conmigo este domingo. Parece que te vendría bien. El primer instinto de Tomás fue negarse. Había aprendido las enseñanzas católicas en el internado, memorizado innumerables oraciones y pasajes bíblicos sobre, pero nunca había encontrado consuelo en la religión. En todo caso, el cristianismo le recordaba todo lo que le habían arrebatado. También había dejado atrás hacía tiempo su espiritualidad tradicional, sintiéndose desconectado de ambos mundos. La misa no es un lugar para alguien como yo. Tomás, dijo en voz baja, no soy religioso y no creo que tu Dios me quisiera allí. Pero los ojos de Marta brillaban con determinación. Te diré una cosa. Si vienes a misa conmigo y te quedas todo el oficio, te compro estas 6 botellas de sangría. Y si todavía no estás convencido de que te haya ayudado, te regalo 2 botellas más. Tomás la miró escéptico.
¿Intentas sobornarme con alcohol para que vaya a misa? ¿No va eso contra las reglas católicas o algo así? Marta se rió, un sonido como de campanas de plata. Puede que sí, pero a veces Dios actúa de maneras misteriosas, y a veces la gente necesita incentivos prácticos para abrir sus corazones a posibilidades que no habían considerado. La oferta era tentadora, más que tentadora. 8 botellas de sangría por asistir a una misa parecía un trato justo, sobre todo porque no tenía nada más que hacer con su domingo. Y la sinceridad de Marta era difícil de ignorar. De acuerdo, dijo finalmente Tomás, pero quiero que quede claro, hago esto por la sangría, no por la salvación. La sonrisa de Marta se ensanchó. Eso es honesto, al menos. La misa empieza a las 7:30 en la parroquia de los Mártires del Desierto. No está lejos de aquí, solo hay que seguir la carretera principal hacia las montañas y girar a la izquierda en la cruz de piedra. ¿Puedes mantenerte sobrio unas horas? Tomás pensó en pedir ahora solo un vaso de sangría para calmar los nervios, pero algo en la expresión de Marta le hizo recapacitar. Está bien, allí estaré. De vuelta en su caravana, Tomás rebuscó entre sus escasas posesiones algo adecuado que ponerse para ir a la iglesia. Su camisa más limpia aún estaba descolorida y gastada, pero tendría que valer. Se echó agua de una cantimplora en la cara, se alisó el pelo canoso con los dedos e intentó estar presentable. Mientras se dirigía a la parroquia de los Mártires del Desierto, Tomás se preguntó en qué se estaba metiendo. La iglesia era una estructura sencilla con paredes de terracota y una modesta cruz de piedra sobre la entrada. Había varios coches aparcados en el polvoriento solar, y pudo ver a gente con sus mejores galas de domingo, vestidos vaporosos y camisas planchadas, caminando hacia las puertas principales. Tomás aparcó su destartalada furgoneta junto a un lustroso sedán e inmediatamente se sintió cohibido por el contraste. Pero Marta apareció junto a él en cuanto salió, con un rostro radiante de bienvenida. «Gracias por venir, Tomás», le dijo, enlazando su brazo con el de él. «Creo que esto es exactamente lo que necesitas». En el interior de la parroquia de los Mártires del Desierto, la luz del atardecer se filtraba a través de unas sencillas vidrieras, proyectando sombras de colores sobre unos bancos de madera que llevaban décadas de culto y oración. La iglesia era modesta, pero estaba bien cuidada, con paredes de terracota encaladas y un sencillo altar de madera adornado con flores silvestres frescas. Tomás siguió a Marta hasta un banco cerca del fondo, consciente de su ropa desgastada y del ligero olor a sangría que probablemente se le pegaba a pesar de sus intentos por limpiarse. Se dejó caer en el duro asiento de madera, con los brazos cruzados, esperando impaciente a que terminara la misa para poder reclamar la sangría prometida. Cuando la congregación se puso en pie para el himno de apertura, Tomás se levantó de mala gana, musitando unas palabras que recordaba a medias de sus días de internado. Cuando se sentaron, él se sentó. Cuando se arrodillaban, permanecía sentado, atrayendo algunas miradas de desaprobación que él ignoraba. El sacerdote que se acercó al altar era un hombre de unos 50 años, de ojos amables y pelo canoso. «Es el padre Murphy», susurró Marta. «Lleva aquí 15 años. Un buen hombre». Tomás asintió distraídamente, pero entonces algo llamó su atención. A un lado del altar había un grupo de monjas que parecían diferentes de lo que él esperaba. Se las señaló a Marta, que siguió su mirada con interés. «Normalmente las monjas no están ahí», le susurró, «y llevan hábitos distintos, más largos, negros, distintos a los de las monjas de esta parroquia. Parece que hoy ocurre algo especial». Las monjas vestían túnicas negras que les llegaban hasta el suelo y llevaban la cabeza cubierta. Había algo austero en su presencia, una severidad que a Tomás le recordaba incómodamente al internado. Pero también había algo más. La mayoría parecían mujeres indígenas, y sus rasgos le resultaban familiares de un modo que le hizo sentir una inesperada emoción en el pecho. El sermón del padre Murphy le llegó a Tomás como ruido de fondo. Captó fragmentos sobre la fe y la perseverancia, sobre el plan de Dios que se revela de formas inesperadas, pero su atención se desviaba hacia las monjas que permanecían en silencio junto al altar. Había algo en su quietud que parecía casi antinatural, como si fueran estatuas en lugar de mujeres vivas. Cuando el servicio estaba a punto de terminar, el padre Murphy hizo un anuncio que hizo que Tomás volviera a prestar atención. «Antes de despedirnos, quiero informar a todos de un acontecimiento especial.
Las hermanas de la Orden de las Hermanas de Santa Dina visitan nuestra parroquia como parte de su gira anual por las iglesias católicas de toda España. Están aquí para ofrecer oraciones de avivamiento curativo y todos los que sientan la necesidad de oración están invitados a recibirla. Marta dio un suave codazo a Tomás. Deberías ir con las hermanas, dijo. Te haría bien. Él negó con la cabeza. Volvamos. Cumplí mi promesa. De acuerdo, entonces volvamos a la tienda, aceptó Marta, pero cuando empezaban a avanzar hacia la salida, el padre Murphy se les acercó. Reconoció a Marta y le sonrió cálidamente. Marta, cuánto me alegro de verte. ¿Y quién te acompaña hoy? Marta presentó a Tomás y el sacerdote le tendió la mano con auténtica calidez. Es maravilloso tenerte aquí, Tomás. Creo que nunca te había visto en nuestros servicios. Tomás respondió a pesar de su intención de permanecer distante. Hace tiempo que no voy a misa. Solía hacerlo en el internado. Casi había olvidado todas esas enseñanzas bíblicas, pero lo que has dicho hoy me ha servido de inspiración. Algo en los modales de Tomás animó al padre Murphy a continuar la conversación. Tal vez fuera el dolor que habitaba tras sus ojos o la forma en que sus manos temblaban ligeramente, pero el sacerdote parecía reconocer un alma necesitada de curación. A medida que hablaban, Tomás se fue abriendo de un modo que no esperaba. Confesó sus luchas con el alcohol, sus batallas con el dolor que nunca parecía terminar, aunque evitó cuidadosamente mencionar a sus hermanas desaparecidas. Aquella herida era demasiado profunda, demasiado personal para compartirla con un extraño, por muy amable que pareciera. Cuando Tomás terminó, el cura habló en voz baja sobre las monjas visitantes. Las hermanas de la Orden de las Hermanas llevan una vida muy solemne, explicó. Se dedican por entero a la oración y a la enseñanza católica. Han hecho votos de silencio y celibato y no se relacionan con el público salvo durante su mes de curación y este acontecimiento anual, cuando lo hacen. Tomás asintió. Así que ni siquiera tendría que hablar con ellos. Exactamente, dijo el padre Murphy. Solo tienes que escribir tu petición de oración en uno de los formularios, encender una vela y colocar tu petición en la caja donde ellos están. Rezarán por esas peticiones cuando vuelvan a su convento. Después, en unas semanas, escribirán respuestas en el reverso de los formularios de oración para transmitir el mensaje de Dios. La parroquia les enviará esos papeles. Tomás se lo pensó, intrigado a su pesar. Nunca había oído hablar de nada parecido. Tal vez podría preguntarle a Dios por sus hermanas, dónde podrían estar. Parecía que merecía la pena intentarlo, sobre todo porque no requería ningún compromiso real por su parte. Así que se dirigió a la entrada de la iglesia y sus pasos resonaron ligeramente en el suelo de baldosas. En una pequeña mesa sentada encontró formularios de oración y un bolígrafo. Su letra era temblorosa al escribir su nombre y su petición. Las palabras procedían de un lugar de desesperación que rara vez se permitía reconocer. Guiado por una de las silenciosas hermanas, encendió una vela, cuya llama titiló en el aire quieto de la iglesia. Se persignó torpemente, el gesto le resultaba desconocido después de tantos años alejado de la religión formal, y se acercó al palco donde las 5 monjas montaban guardia. De cerca pudo ver que la mayoría de las monjas tenían efectivamente rasgos indígenas, y su presencia despertó en él emociones encontradas. Le recordaba demasiado vívidamente al internado, a la forma en que los niños indígenas habían sido obligados a participar en su propia destrucción cultural. Pero también había algo más, una familiaridad que no podía identificar. La caja de oraciones estaba casi llena, y Tomás tuvo que apretar con fuerza su forma doblada para que cupiera dentro. Mientras lo hacía, miró a la monja que estaba más cerca de la caja y se sintió obligado a hablar. Si tu Dios es más fuerte que nuestros espíritus tradicionales, debería ser capaz de decirme dónde están mis 3 hermanas desaparecidas. Si lo hace, seré un católico devoto el resto de mi vida. Tomás esbozó una leve sonrisa, con la esperanza de conectar con aquellas mujeres con las que compartía su herencia, pero ninguna de las monjas le devolvió la sonrisa. Sin embargo, notó que sus expresiones cambiaban sutilmente cuando mencionó a sus hermanas desaparecidas, tal vez un destello de empatía, pero no pudo interpretarlo del todo. Cuando se volvió hacia Marta y el padre Murphy, Tomás miró por última vez por encima del hombro. Vio cómo una de las monjas que le habían llamado la atención levantaba la pesada caja de oraciones para llevarla a una habitación lateral. Caminaba cojeando.
con la pierna derecha notablemente flexionada, y estuvo a punto de tropezar con el peso de la caja. Cuando llegó a la caja, a una habitación lateral y abrió de un tirón la puerta, una ráfaga de viento procedente del exterior atrapó su hábito, haciéndolo ondear contra su cara. Por un instante Tomás pudo ver claramente su sien izquierda y su corazón casi se detuvo. Allí, parcialmente oculta bajo el hábito, había una gruesa cicatriz que le recorría la patilla izquierda. La visión le golpeó como un puñetazo. Noemí tenía una cicatriz en ese mismo lugar, un recuerdo del día en que intentó proteger a la pequeña Eva de una monja especialmente cruel que blandía una correa de cuero. Tomás se había enterado del incidente semanas más tarde, cuando Noemí le había contado la historia después de la misa matutina con la voz temblorosa por el dolor y el miedo recordados. Tomás empezó a gritar. Su boca se abrió para pronunciar el nombre de su hermana, Noemí, pero la puerta se cerró con un suave golpe antes de que pudiera emitir sonido alguno. El momento se había esfumado, dejándolo congelado en medio del pasillo, con la mente acelerada y el corazón palpitando con una mezcla de esperanza e incredulidad. Otra monja se le acercó y le hizo un gesto silencioso para que siguiera adelante, señalando la pequeña fila de personas que se había formado detrás de él. Tomás se disculpó entre dientes y obligó a sus pies a llevarlo hasta donde le esperaban Marta y el padre Murphy, mientras sus pensamientos se agitaban ante la imposible posibilidad de que acabara de ver a su hermana perdida hacía mucho tiempo. Cuando llegó hasta ellos, dijo con voz temblorosa: «Siento haberles hecho esperar. Vi a una de esas monjas cojeando. Me recordó algo de hace mucho tiempo». La expresión del padre Murphy se tornó en preocupación. «¿Estás bien, Tomás? Estás pálido». Respirando hondo, Tomás se dio cuenta de que había llegado el momento de compartir lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo. «Padre, necesito contarle algo. Tuve 3 hermanas que desaparecieron hace 40 años. Se las llevaron de nuestro internado, la escuela de Santa Gertrudis en acantilados de tierra». Los ojos del cura se abrieron de compasión. «¿Se los llevaron? ¿Qué pasó?» «Era 1945», continuó Tomás. Las palabras fluían con más facilidad ahora que había empezado. Hubo una visita de la prensa, periodistas que tomaban fotos para mostrar lo bien que funcionaba el programa de asimilación. Después de aquel día, mis hermanas desaparecieron. Los funcionarios de la escuela no me dijeron nada de ellas. Cuando seguí haciendo preguntas, me pegaron y me encerraron. Hizo una pausa, su voz se estabilizó mientras sacaba fuerzas de la confesión. Investigué el internado años después. Ahora está abandonado, hecho polvo, pero el dolor de perderlos nunca me ha abandonado. Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. Veníamos de una familia indígena. Primero nos separaron de nuestra familia cuando detuvieron a nuestro padre por resistirse a la confiscación de tierras. Luego me separaron de mis hermanas. Las he estado buscando desde entonces, pero nunca he encontrado ningún rastro de a dónde fueron. El padre Murphy puso una mano suave en el hombro de Tomás. «No puedo imaginar la angustia que has cargado todos estos años. ¿Qué guía buscas?» «¿Cómo perdono?», preguntó Tomás con la voz entrecortada. «¿Cómo supero todo esto? La rabia, la pérdida. Bebo para olvidar, pero nunca desaparece». El padre Murphy se quedó callado un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Has oído hablar alguna vez del Abraham de la Biblia?», preguntó finalmente. Esperó décadas a que Dios cumpliera su promesa de un hijo. Abraham tuvo que aprender a tener paciencia y fe, incluso cuando todo parecía perdido. A veces los tiempos de Dios no son los nuestros, pero sus respuestas llegan. El sacerdote señaló hacia la parte delantera de la iglesia, donde Tomás acababa de presentar su petición de oración. «Creo sinceramente que debes esperar la respuesta de Dios a la oración que acabas de hacer. Muchos miembros de mi congregación han recibido respuestas de las hermanas de Santa Dina y las han encontrado extraordinariamente precisas y significativas. Quizás sea así como Dios te hable por fin de tus hermanas». Tomás sintió una chispa de esperanza, pero su mente también estaba llena de preguntas. «Padre, ¿puede decirme algo más sobre estas monjas, las hermanas de Santa Dina? ¿Quién fundó su orden y por qué la mayoría parecen ser mujeres indígenas?» La actitud del padre Murphy cambió notablemente. El fundador fue el padre Milford, falleció hace muchos años. Su hijo, el padre Milford II, continúa el ministerio ahora. No se nos permite hablar de esto, es una misión sagrada.
Pero, ¿por qué la mayoría de las monjas son indígenas?, insistió Tomás. ¿Y dónde está su convento? Me gustaría visitarlas para entender mejor su trabajo. El sacerdote sacudió la cabeza con firmeza. No puedo dar información sobre la ubicación del convento. Las Hermanas de Santa Dina son un grupo misionero católico muy privado y solitario. Dirigen lo que llaman un santuario para mujeres en oración y penitencia. Han hecho estrictos votos de silencio y practican una modestia sin contacto, sin visitas. Están completamente aisladas del mundo exterior, salvo por estas visitas anuales a la iglesia. Tomás intuyó que había algo más que el padre Murphy no le estaba contando, pero el lenguaje corporal del sacerdote dejó claro que la conversación había terminado. Marta se adelantó y rompió el incómodo silencio. Bueno, Tomás, creo que es hora de que cumpla mi parte del trato, dijo con una sonrisa. Se excusaron del padre Murphy y regresaron al aparcamiento. El calor del atardecer se reflejaba en el suelo polvoriento cuando llegaron a sus vehículos. Nos vemos en la tienda, dijo Marta subiendo a su coche. Tomás condujo su furgoneta por las tranquilas calles de Roca Silenciosa, con la mente agitada por todo lo que había sucedido. En la licorería, Marta cumplió su promesa y le entregó 8 botellas de sangría con una suave advertencia. Procura no acabarte las 8 en un día, le dijo amablemente, y a lo mejor podemos volver a misa la semana que viene. Tomás asintió distraídamente sin dejar de pensar en la monja coja y su característica cicatriz. De vuelta a la furgoneta, vio un papel debajo del limpiaparabrisas. Lo sacó y vio que era un folleto que anunciaba la gira anual de las Hermanas de Santa Dina por las iglesias, con un programa de visitas a varias iglesias de Andalucía durante las próximas semanas. Tomás dobló el folleto sin leerlo detenidamente y abrió una de sus sangrías. Mientras arrancaba el motor de la furgoneta y daba un largo sorbo, volvió a pasar por delante de la parroquia de los Mártires del Desierto. Esta vez vio a las 5 monjas salir de la iglesia y subir a una sencilla furgoneta blanca. Un joven voluntario de la iglesia llevaba varias cajas, presumiblemente con las peticiones de oración, y las cargaba en el compartimento trasero de la furgoneta. La curiosidad desbordó el plan original de Tomás de volver a su aparcamiento habitual. Volvió a sacar el folleto con la esperanza de encontrar la dirección del convento, pero no había nada más que instrucciones para visitar las iglesias que figuraban en su programa de visitas para presentar las oraciones. Como el padre Murphy se había negado a dar la dirección del convento, Tomás decidió seguir la furgoneta y ver dónde vivían realmente aquellas misteriosas monjas. Su curiosidad estaba alimentada en parte por la esperanza de descubrir algo más sobre la monja coja, pero más profundamente por la necesidad de entender por qué tantas mujeres indígenas se habían unido a esta apartada orden católica. Tal vez alguien de allí había visto a sus hermanas, o tal vez incluso habían llegado a formar parte de ella. Solo esperaba que hubieran encontrado una vida mejor que la que recordaba del internado. Eran alrededor de las 7:30 de la tarde cuando Tomás empezó a seguir a la furgoneta fuera de Roca Silenciosa. Se mantuvo alejado, a varios coches de distancia, para evitar ser detectado. La furgoneta se dirigió al norte, hacia Sierra Nevada, y a medida que se alejaban del pueblo, el paisaje se volvía cada vez más accidentado. Los olivares y las colinas secas se extendían hacia picos lejanos, solo interrumpidos por algún que otro muro de piedra o finca abandonada. Tras casi una hora conduciendo por este remoto terreno, Tomás divisó algo inesperado a lo lejos. Un gran recinto rodeado de alambradas con lo que parecían ser banderas de oración en lugar de alambre de espino. Una robusta verja bloqueaba la entrada y junto a ella había una pequeña caseta de vigilancia. Tomás salió de la carretera y aparcó detrás de un grupo de arbustos silvestres, observando cómo la furgoneta blanca se acercaba a la puerta. Un joven indígena salió de la caseta, estoico y alerta, escudriñando la zona con desconfianza antes de abrir la verja para dejar pasar a la furgoneta. Desde su posición oculta, Tomás estudió el recinto. No se parecía en nada al apacible convento que había imaginado. Los edificios parecían desgastados y utilitarios, más propios de un centro de detención que de un lugar de contemplación espiritual. La presencia de vallas y de un guardia armado no hacía sino reforzar esta impresión. Cuando la verja se cerró tras la furgoneta, Tomás permaneció oculto entre los arbustos con su sangría calentándose en la mano mientras intentaba procesar lo que estaba viendo.
Tomás permaneció aparcado tras los arbustos durante casi media hora, observando el recinto en busca de cualquier signo de actividad y contemplando si debía acercarse al vigilante de la verja. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre las colinas, pero nada se movía detrás de la alambrada, salvo el ocasional ondear de las banderas de oración con la cálida brisa. Mientras esperaba, Tomás metió la mano en un pequeño compartimento junto a su improvisada cama y sacó una vieja caja de puros de madera que había viajado con él durante 4 décadas. La caja estaba desgastada por el uso, las esquinas redondeadas y el acabado marrón apagado. Dentro estaban los pocos objetos preciosos que había conseguido rescatar de su antigua vida, los fragmentos de identidad que el internado no había podido destruir. Sus dedos temblaron ligeramente al levantar la tapa. El primer objeto era una colección de frágiles fotografías escolares, con los bordes agrietados y amarillentos por el paso del tiempo. La mayoría mostraban grupos de niños con uniformes idénticos, sus rostros solemnes y distantes. Pero había una foto que atesoraba por encima de todas las demás. Una instantánea de sus 3 hermanas sentadas juntas en las escaleras del dormitorio, tomada por un simpático empleado de la cocina que se la había dado en secreto. Debajo de las fotos estaba su posesión más preciada, un trozo de turquesa engarzado en plata, suspendido de un cordón de cuero que se había vuelto blando y oscuro con el uso. Tomás levantó el colgante con cuidado, sintiendo su familiar peso en la palma de la mano. Su padre había hecho 4 colgantes idénticos, uno para cada uno de sus hijos, durante el invierno anterior a que se los llevaran. La turquesa era de un azul marino intenso, con vetas de piedra más oscura que la atravesaban como antiguos ríos. Tomás dio la vuelta al colgante y trazó con la punta del dedo los símbolos indígenas grabados en el reverso. Ashkiyaji, susurró, con su verdadero nombre grabado en la escritura tradicional que le unía a generaciones de antepasados. Su padre le había dicho que el colgante le protegería y le ayudaría a recordar quién era realmente, por muy lejos que viajara de casa. El último objeto de la caja era un trozo de papel doblado que parecía basura, lo que tenía un valor incalculable para Tomás. Era un viejo menú de la cocina del internado, impreso en papel barato que, de algún modo, había sobrevivido a 40 años de cuidadosa manipulación. Pero lo importante no era el menú en sí, era lo que Tomás había dibujado en el reverso durante una de sus muchas noches de insomnio en el dormitorio. El dibujo a lápiz estaba descolorido, pero seguía siendo claro. Sus 3 hermanas en un momento de rara ternura, con Noemí trenzando suavemente el largo pelo de Eva mientras Sara estaba sentada cerca, con la boca abierta cantando. Tomás había tenido talento para el dibujo, y dibujar había sido su único escape de las duras realidades de la vida en el internado. Había creado esta imagen de memoria después de una tarde en la que había visto a sus hermanas juntas durante la capilla, capturando un momento de amor y hermandad que la rígida disciplina del colegio no podía suprimir del todo. Ahora, al comparar el boceto con su recuerdo de la monja coja en la iglesia, Tomás sintió que se le aceleraba el corazón. Los ojos tenían la misma forma, la boca tenía la misma curva suave, y lo más revelador de todo era la característica cicatriz de la sien izquierda. Noemí se había hecho esa cicatriz defendiendo a la pequeña Eva de una monja especialmente cruel que la había estado golpeando con una correa de cuero. La herida había cicatrizado mal, dejando una marca gruesa y en relieve que ningún tiempo podría borrar. Su contemplación se vio interrumpida por el sonido de la puerta del recinto al abrirse. Tomás levantó la vista y vio un coche más pequeño, un sedán modesto que salía de las instalaciones. Cuando la puerta se abrió, pudo ver brevemente el patio interior. 2 figuras vestidas de negro estaban de pie cerca del edificio principal, e incluso desde esa distancia, Tomás pudo ver que se estaban abrazando. Una de ellas parecía estar enjugándose los ojos, y la otra le acariciaba suavemente la espalda en un gesto de consuelo. Antes de que Tomás pudiera procesar lo que estaba viendo, apareció una tercera figura, alguien vestido con ropa normal, que guió con firmeza a ambas monjas de vuelta al edificio. La verja se cerró con un ruido metálico, impidiéndole ver. Tomás frunció el ceño, perturbado por lo que había presenciado. ¿Por qué iban a llorar unas monjas en un supuesto santuario? Estaba seguro de que no estaba borracho. Solo se había tomado media sangría y no estaba alucinando.
El sedán que se había marchado desaparecía ahora por un recodo de la carretera, demasiado lejos para que Tomás pudiera seguirlo. En lugar de eso, se colocó el colgante de turquesa en el cuello, dejándolo reposar contra el pecho, donde su padre había querido que lo llevara, y bajó de la furgoneta. El camino hasta la puerta del complejo duró varios minutos por el terreno accidentado. Al acercarse, el joven vigilante indígena salió de su caseta, con la mano apoyada en lo que parecía ser una radio. «No puede estar aquí», dijo el vigilante con firmeza. «Esto es propiedad privada. Prohibido el acceso al público». Tomás levantó las manos pacíficamente. «No busco problemas, hermano. Solo quiero saber si este es realmente el convento de las Hermanas de Santa Dina. Me gustaría hablar con el padre Milford II». Los ojos del vigilante se entrecerraron. «¿Quién es usted y por qué busca al padre Milford?» «Su oficina no está aquí, está en Santa Rosa. Solo las hermanas viven aquí». En lugar de responder directamente, Tomás sacó el colgante turquesa de debajo de la camisa, dejando que atrapara a la luz del atardecer. La expresión del vigilante cambió de inmediato al reconocer la artesanía indígena tradicional y los símbolos sagrados tallados en el engaste de plata. Se miraron durante un largo momento, dos indígenas de pie en las colinas, comprendiendo ambos el significado de lo que colgaba del cuello de Tomás. Según sus creencias ancestrales, la turquesa era sagrada y protectora, una conexión con la tierra y el cielo que ninguna supresión cultural podría romper. «No puedo ayudarte mucho», dijo finalmente el vigilante, bajando la voz, «aunque seas un hermano. Pero si quieres respuestas, tienes que hablar directamente con el padre Milford Goose. Su oficina está en Santa Rosa», señaló hacia la carretera de la montaña. «Sigue este camino hacia el norte durante unos 50 kilómetros. No le diga a nadie que le he dado la dirección». El vigilante miró nervioso hacia los edificios del complejo. «Tienes que irte ya. Este no es un buen lugar para que un indígena ande por aquí». Tomás empezó a darse la vuelta, pero algo le hizo detenerse. «Hermano, ¿están seguras aquí las hermanas? Vi algunas de ellas en la iglesia hoy. La mayoría eran mujeres indígenas como nosotras, y hace un momento vi monjas llorando dentro de su puerta. ¿Están siendo salvadas aquí o algo más?» El rostro del vigilante se volvió completamente de piedra, pero Tomás pudo ver el miedo parpadear en sus ojos. «Todos tenemos nuestro papel aquí», dijo en voz baja. «Mi papel es mantener la boca cerrada y mantener a salvo a todos los que me importan. Es todo lo que puedo decirte». Su voz se volvió urgente. «Vete. Ahora, ya te he ayudado bastante». Tomás le dio las gracias y regresó a su furgoneta. El viaje a Santa Rosa lo llevó por sinuosas carreteras de montaña entre afloramientos rocosos y escasa vegetación. A medida que la camioneta ascendía, el aire se volvía más fresco, aunque el sol del atardecer seguía brillando con intensidad. Cuando por fin llegó a las afueras de Santa Rosa, le invadió una extraña sensación de familiaridad. Algo en el paisaje, la forma en que los edificios se acurrucaban contra la ladera de la montaña, le evocó un recuerdo de décadas pasadas. Mientras conducía por la calle principal, su sospecha se confirmó cuando vio varias señales de tráfico desgastadas y sin actualizar, restos del antiguo nombre del pueblo, Cielo Seco. Tomás se detuvo y se quedó mirando una de las viejas señales. Había estado aquí hacía 20 años, durante la desesperada búsqueda de sus hermanas que le había llevado por todo el sur de España. Entonces, había conocido a un hombre amable, un botánico, que recogía muestras de plantas en las montañas. Tomás había estado explorando un estrecho desfiladero siguiendo un rumor sobre niños indígenas desaparecidos cuando estuvo a punto de caer por un profundo barranco. El desconocido le agarró del brazo y tiró de él para ponerle a salvo, probablemente salvándole la vida. El recuerdo era agridulce, le recordaba los pocos momentos de bondad humana que había encontrado durante sus largos años de búsqueda, pero ahora lo dejaba a un lado, concentrándose en su misión actual. Tenía que encontrar la oficina del padre Milford Duos. La furgoneta de Tomás se estaba quedando sin gasolina y su cartera apenas contenía dinero suficiente para llenar el depósito para el viaje de vuelta a Roca Silenciosa. Pensó en comprar un mapa local en una gasolinera, pero decidió que no podía permitirse el gasto. En su lugar, se detuvo en varias tiendas para preguntar cómo llegar, describiendo la dirección que le había dado el vigilante. Tras casi una hora de buscar y preguntar, Tomás localizó por fin el edificio.
Estaba en una tranquila calle residencial a las afueras de la ciudad, y el corazón le dio un vuelco cuando vio aparcado justo delante el mismo sedán que había salido antes del recinto. El edificio en sí no era lo que Tomás esperaba de una oficina religiosa. Más que un edificio administrativo eclesiástico formal, era una modesta casa de una sola planta con paredes de terracota y tejado de tejas rojas, el tipo de residencia que podría pertenecer a cualquier familia de clase media de la zona. Tomás aparcó su furgoneta al otro lado de la calle y estudió la berlina. A través de sus ventanillas pudo ver que estaba vacío, aunque el capó del motor sugería que había circulado recientemente. Se tocó el colgante de turquesa que llevaba en la garganta para armarse de valor y se acercó a la puerta principal de la casa. Su plan era sencillo: preguntar directamente al padre Milford II por las mujeres indígenas de su convento. Si el sacerdote llevaba años trabajando con comunidades indígenas, quizá había oído algo sobre 3 hermanas que habían desaparecido de un internado hacía décadas. Era una posibilidad remota, pero Tomás había aprendido a seguir todas las pistas posibles. Llamó con firmeza a la puerta de madera, esperando que alguien respondiera. En lugar de eso, la puerta se movió ligeramente bajo la presión de sus golpes, girando unos centímetros hacia adentro. La casa estaba abierta. «Hola», dijo Tomás, abriendo la puerta de un empujón. «Padre Milford, vengo por lo del convento. ¿Podemos hablar?» No hubo respuesta del interior de la casa. Tomás vaciló, sabiendo que técnicamente estaba invadiendo propiedad privada, pero algo en la situación le parecía mal. La puerta abierta, el silencio absoluto, todo parecía indicar que había problemas. Pasó al interior y siguió gritando mientras entraba en un modesto salón con muebles sencillos y obras de arte religioso en las paredes. Fue entonces cuando se fijó en las manchas de suciedad del suelo. Largas manchas de barro y polvo que se adentraban en la casa desde la puerta principal, como si hubieran arrastrado a alguien. «Hola, ¿hay alguien aquí?», Tomás volvió a llamar, siguiendo el rastro de suciedad por un estrecho pasillo. Las rayas iban acompañadas de lo que parecían arañazos rojos en las paredes blancas, marcas que podrían haber sido hechas por las uñas buscando agarre. El rastro le condujo a través de la casa hasta una puerta trasera, parcialmente abierta a la naturaleza que había detrás de la propiedad. Justo fuera, en la formación rocosa natural de la ladera de la montaña, había unas escaleras de piedra que descendían a lo que parecía ser una bodega subterránea o una cueva. El tipo de espacio que podría utilizarse para almacenar vino, pensó Tomás en un principio, pero entonces oyó unos sonidos que le helaron la sangre. Una voz de mujer llorando y suplicando, el chasquido de lo que parecía un látigo o una correa de cuero, y por debajo la voz de un hombre que recitaba pasajes bíblicos en un tono a la vez ferviente y amenazador. «El Señor castigará a los impíos y derribará a los falsos dioses», entonó la voz. «La disciplina purifica el alma y conquista los espíritus paganos que corrompen a los fieles». Tomás se acercó sigilosamente a la entrada de la cueva, con el corazón latiéndole con fuerza. A través de la entrada de piedra pudo ver vacilantes velas y movimiento, sombras que danzaban contra las ásperas paredes. Los gritos de la mujer eran cada vez más desesperados y se oían golpes. Cuando Tomás vio una figura que se movía en la boca de la cueva, alguien vestido con ropas religiosas que ascendía por las escaleras, supo que se había topado con algo mucho más siniestro de lo que había imaginado. No era un lugar sagrado de oración y contemplación. Era un lugar de tortura y abusos. Tomás se dio la vuelta y echó a correr, moviéndose tan rápido y silenciosamente como pudo a través de la casa y saliendo por la puerta principal. Le temblaban las manos mientras arrancaba la furgoneta y se alejaba, con la mente acelerada por las implicaciones de lo que había presenciado. Necesitaba ayuda, y la necesitaba de inmediato. La comisaría era fácil de encontrar. Un pequeño edificio cerca del centro de la ciudad, con 2 coches patrulla aparcados fuera. Tomás entró en el aparcamiento, respiró hondo y se preparó para comunicar lo que podría ser la información más importante de su vida. Tomás atravesó las puertas de la comisaría de Santa Rosa, con el corazón todavía acelerado por lo que había presenciado en casa del padre Milford. El pequeño edificio olía a café rancio y humo de cigarrillo, con luces fluorescentes zumbando por encima. 2 agentes estaban sentados en escritorios metálicos y levantaron la vista con leve irritación por la interrupción. «Tengo que denunciar un delito», dijo Tomás sin aliento.
Están torturando a una mujer en un sótano subterráneo de la casa del padre Milford II. He oído gritos y latigazos. Alguien tiene que ir allí ahora mismo. El oficial de más edad, un hombre corpulento de pelo canoso y una placa que lo identificaba como sargento, miró a Tomás de arriba abajo con evidente desdén. Cálmese. ¿Cómo te llamas y qué es exactamente lo que dices que ha pasado? Tomás explicó rápidamente lo que había presenciado en la modesta casa, describiendo las rayas de suciedad, los arañazos rojos en las paredes y los horribles sonidos procedentes de la cámara subterránea. A medida que hablaba, la expresión de los agentes se volvía más escéptica. «Hueles a alcohol», le interrumpió el sargento, arrugando la nariz. «¿Cuánto has bebido hoy?» «Me tomé media sangría hace horas», protestó Tomás. «Esa no es la cuestión. Ahora mismo hay una mujer herida y tienes que...» «Un momento», intervino el oficial más joven. «¿Estás hablando del padre Milford Durst, el sacerdote católico?» «Sí, mire, sé cómo suena esto, pero vi...» El sargento se levantó bruscamente, con el rostro enrojecido por la ira. «Escúcheme bien. El padre Milford Durst es uno de los hombres más respetados de esta ciudad. No mataría ni a una mosca y mucho menos torturaría a nadie. Y esas monjas de las que hablas están a salvo en su convento de las montañas. Nadie las ha visto nunca en la ciudad, y menos en una bodega subterránea». Tomás sintió que aumentaba su desesperación. «Por favor, envía a alguien a comprobar la casa. Tardarán 5 minutos en verificarlo». «Es una acusación bastante grande la que está haciendo», dijo el sargento, su voz adquiriendo un tono amenazador. «Está hablando de allanamiento de propiedad privada, haciendo afirmaciones calumniosas sobre un hombre de Dios. Admites que entraste en su casa sin permiso. Podría detenerte ahora mismo por allanamiento». «Yo no entré por la fuerza», insistió Tomás. «La puerta no estaba cerrada y oí a alguien en apuros. ¿No tiene la obligación de investigar?» El sargento se acercó a una estantería de la pared donde había objetos religiosos: una cruz de madera, una estatua de la Virgen María, rosarios y varias fotografías enmarcadas. Cogió 2 de las fotos y se las mostró a Tomás. «Este es el padre Milford, el fundador de la misión», dijo el sargento señalando la primera foto. «Murió hace unos 15 años. Y este es su hijo, padre Milford Durst, quien continúa la santa obra de su padre». La sangre de Tomás se heló al mirar la segunda fotografía. El rostro que le devolvía la mirada era inconfundiblemente el mismo hombre de su recorte de periódico atesorado, el sacerdote que había estado detrás de sus 3 hermanas en el porche de la capilla hace 40 años. Ahora más viejo, con cabello gris y líneas más profundas alrededor de los ojos, pero definitivamente la misma persona. Este pueblo ha sido bendecido con paz desde que Padre Milford tuvo su revelación de que Dios quería que cambiáramos nuestro nombre de Cielo Seco a Santa Rosa, continuó el sargento con reverencia. Hemos tenido la tasa de criminalidad más baja de la provincia desde entonces. Ese hombre es prácticamente un santo. Tomás se dio cuenta con creciente horror de que las autoridades locales prácticamente veneraban a Padre Milford II. Cualquier acusación contra el sacerdote sería desestimada automáticamente, sin importar las pruebas. La voz del sargento se volvió fría y definitiva. «Te lo advierto por última vez. Sal de este pueblo y no regreses. Si haces otra acusación loca como esta, te detendré por alterar la paz y hacer denuncias falsas. Vete de aquí antes de que cambie de opinión sobre dejarte ir». Tomás salió de la comisaría con las manos temblando de adrenalina y frustración. En su furgoneta intentó calmar su respiración y pensar con claridad. Las autoridades locales eran inútiles, peor que inútiles. Estaban cegadas por la devoción al sacerdote. Necesitaba ayuda de alguien en quien pudiera confiar. Tomás condujo hasta la gasolinera más cercana y encontró un teléfono público afuera. De la guantera sacó una libreta de direcciones desgastada que había llevado consigo durante años y hojeó las páginas hasta encontrar el número que buscaba. Claudio Jassi, el botánico cuya vida había salvado hace 20 años en estas mismas montañas. Con dedos temblorosos, Tomás marcó el número y esperó una respuesta. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar contestara. Residencia Jassi. «Claudio, soy Tomás Rojas. Nos conocimos hace unos 20 años cerca de Cielo Seco. Estabas haciendo algún tipo de investigación en las montañas. No estoy seguro si me recuerdas». Hubo una pausa. «Tomás, Dios mío, ¿desde dónde llamas? ¿Sigues en la zona?» «Estoy en Santa Rosa.
Me di cuenta de que cambiaron el nombre de Cielo Seco. Claudio, necesito tu ayuda. Todavía estoy buscando a mis hermanas y creo que he encontrado algo. Hay un sacerdote católico llamado Padre Milford II y lo vi torturando a una mujer en un sótano en su casa. La voz de Claudio se tornó escéptica. Tomás, esa es una acusación grave. ¿Estás seguro de lo que viste? Lo juro. Escuché a una mujer gritando, el sonido de latigazos y a este sacerdote recitando versículos bíblicos sobre castigar a los paganos. Cuando intenté denunciarlo a la policía local, me desestimaron por completo. Veneran a este sacerdote, me dijeron que me fuera del pueblo o me arrestarían. Mira, no sé, Tomás, comenzó Claudio, pero Tomás lo interrumpió, su voz volviéndose desesperada. Hace 20 años estabas recolectando muestras desde plantas cerca de ese sistema de cañones. Te agarré del brazo cuando casi caes en un abismo. Te salvé la vida. Me dijiste que si alguna vez necesitaba algo podía llamarte. Bueno, estoy cobrando esa deuda ahora. La línea quedó en silencio por un largo momento. Cuando Claudio habló de nuevo, su tono era completamente diferente. ¿Dónde estás ahora? En la gasolinera en la carretera principal que atraviesa Santa Rosa, la estación Repsol. Estaré allí en 10 minutos. No te muevas. Fiel a su palabra, Claudio llegó rápidamente en una camioneta polvorienta. Ahora era mayor, con el cabello casi completamente gris y el rostro curtido por 2 décadas de sol andaluz, pero Tomás lo reconoció de inmediato. Claudio salió de su camioneta y se acercó al teléfono público donde Tomás esperaba. Cuéntamelo todo, dijo Claudio sin preámbulos. Tomás relató toda la historia, el servicio en la iglesia, la monja cojeando con la cicatriz distintiva, siguiendo la furgoneta hasta el complejo, conociendo al vigilante y finalmente presenciando la tortura en la casa de Padre Milford. Mientras hablaba, observó cómo la expresión de Claudio pasaba de escepticismo a preocupación y luego a alarma absoluta. La policía local no ayudará porque están básicamente en el bolsillo de este sacerdote, concluyó Tomás. Cuando vi su fotografía en la comisaría, lo reconocí de una foto de periódico que he llevado conmigo durante 40 años. Es el mismo sacerdote que estaba en la escuela internado de mis hermanas el día que desaparecieron. Claudio asintió con gravedad. Tienes razón sobre la policía local. No ayudarán a 2 hombres indígenas a hacer acusaciones contra un sacerdote católico respetado, pero tenemos otras opciones. Necesitamos contactar a la Guardia Civil con competencia en asuntos indígenas. Tienen jurisdicción cuando los crímenes involucran a miembros de comunidades indígenas y pueden obligar a las autoridades locales a actuar. ¿Conoces a alguien allí? Mi primo José trabaja para la Guardia Civil. Maneja trabajos de enlace con las fuerzas locales. Déjame llamarlo. Claudio entró en la gasolinera para usar el teléfono mientras Tomás esperaba afuera, paseando nerviosamente. El sol comenzaba a ponerse tras las montañas de la Sierra Nevada, proyectando largas sombras sobre el paisaje árido. Cada minuto que pasaba significaba más sufrimiento potencial para quien estuviera retenido en esa cámara subterránea. Después de 15 minutos, Claudio salió con una expresión sombría. José está en camino con un equipo. Dijo que este tipo de situación, que involucra instituciones religiosas y miembros indígenas desaparecidos, requiere una investigación inmediata. Nos encontrarán en la casa del sacerdote, pero nos advirtió que nos mantengamos atrás y dejemos que ellos lo manejen. Vamos a regresar allí. Necesitamos ser testigos. ¿Y si esta mujer realmente es mi hermana? Claudio dejó la frase sin terminar. No estoy seguro, Claudio, si es mi hermana o no, pero necesita ayuda. Decidieron tomar la camioneta de Claudio en lugar de la llamativa furgoneta de Tomás. Mientras conducían de regreso hacia la casa de Padre Milford, Tomás sintió su corazón latir con fuerza contra sus costillas. Después de 40 años de búsqueda, podría finalmente tener respuestas, aunque las circunstancias eran más horríficas de lo que jamás había imaginado. Estacionaron detrás de un grupo de arbustos a unos 100 metros de la casa, posicionándose donde podían observar sin ser vistos. El mismo sedán seguía estacionado frente a la casa y se veían luces a través de las ventanas. «Mira», susurró Claudio, señalando hacia la casa. 2 hombres con túnicas blancas, del tipo usado por ciertas órdenes religiosas, llevaban a una figura inerte hacia el sedán. Incluso desde la distancia, Tomás pudo ver que la mujer llevaba el hábito negro de una monja. Su cabeza colgaba contra el hombro de uno de los hombres, y manchas oscuras eran visibles en su ropa y en las túnicas blancas de los hombres.
Sangre, murmuró Tomás. Mira su rostro. La nariz y las mejillas de la mujer estaban manchadas de sangre y parecía apenas consciente. Los hombres luchaban por sostener su peso mientras se acercaban al coche, claramente con la intención de transportarla a algún lugar. Antes de que pudieran cargarla en el vehículo, el sonido de sirenas acercándose resonó en el aire del desierto. Los dos hombres se congelaron, mirando frenéticamente a su alrededor mientras tres vehículos aparecían en la carretera. Dos unidades marcadas de la Guardia Civil y un SUV sin distintivos. Ese es José, dijo Claudio, señalando a un hombre alto que salía del vehículo principal. Tomás y Claudio salieron de su escondite y se acercaron a la escena. Claudio señaló a Tomás hacia su primo, un hombre de aspecto serio en sus cuarentas, vestido con el uniforme de la Guardia Civil. El enfrentamiento que siguió fue tenso y caótico. Padre Milford Dodds salió de la casa, su rostro una máscara de indignación justa, mientras enfrentaba a los oficiales. Era exactamente como Tomás lo recordaba de la foto del periódico, aunque más viejo y vestido con ropa civil manchada con lo que parecía ser sangre. Esta es propiedad privada perteneciente a la Iglesia Católica, declaró Padre Milford. No tienen jurisdicción aquí. Esta mujer es miembro de nuestra comunidad religiosa recibiendo asesoramiento espiritual. Señor, tenemos informes de asalto y posible secuestro involucrando a miembros indígenas, respondió José con firmeza. Necesitamos hablar con esta mujer y examinar las instalaciones. En minutos, la policía local de Santa Rosa llegó, obligada a responder a la presencia de las autoridades de la Guardia Civil. El sargento, que había desestimado a Tomás antes, parecía mortificado al encontrarse en medio de un enfrentamiento jurisdiccional que involucraba a su querido sacerdote. Padre Milford continuó protestando, reclamando santuario religioso e insistiendo en que la cámara subterránea era meramente una bodega de vino para la Sagrada Comunión. Pero cuando los oficiales ayudaron a la mujer herida a salir del coche, su condición se volvió innegable. Estaba tan débil que no podía mantenerse en pie. La sangre cubría su rostro y su hábito estaba roto y manchado. Tomás se acercó más, su corazón latiendo con fuerza mientras estudiaba el rostro de la mujer. A pesar de las heridas y el paso de 4 décadas, la reconoció de inmediato. La cicatriz distintiva en su sien izquierda, la forma de sus ojos, la manera en que mantenía la boca incluso en el dolor. Alici, llamó, usando su nombre indígena. Noemi. La cabeza de la mujer se giró débilmente al escuchar el sonido, y cuando sus ojos lograron enfocarse en el rostro de Tomás, jadeó. Rompiendo su voto de silencio por primera vez en 40 años, habló en un da vacilante. Hermano Ashkiyaji, Tomás. Todos los presentes, oficiales de policía, autoridades de la Guardia Civil, incluso Padre Milford, miraron en un silencio atónito. Tomás dio un paso adelante, las lágrimas corriendo por su rostro. Esta es una de mis 3 hermanas desaparecidas, anunció al grupo reunido. Desapareció de la escuela de Santa Gertrudis en 1945. Inmediatamente se llamó a los servicios de emergencia médica. La policía y los oficiales de la Guardia Civil registraron la casa y la cámara subterránea, regresando 20 minutos después con Padre Milford y sus 2 asistentes esposados. Mientras el sacerdote era llevado a un coche patrulla, se giró hacia Tomás con odio venenoso en los ojos. Tus falsos dioses ancestrales son impotentes contra la verdadera fe, escupió. Tus creencias paganas corrompen las almas puras que intentaba salvar. Un oficial colocó una mano firme en la cabeza de Padre Milford y lo empujó al asiento trasero antes de que pudiera decir más. Cuando llegó el equipo médico, comenzaron a examinar a Noemí con su consentimiento. Ya no soy monja a partir de este momento, les dijo con firmeza. Hagan lo que necesiten hacer. Los paramédicos descubrieron marcas frescas de latigazos en su espalda, brazos y piernas, claras señales de abuso sistemático prolongado. Mientras administraban fluidos intravenosos a Noemí, José se acercó a Tomás y Claudio, que estaban cerca de la ambulancia. Registramos esa cámara subterránea, dijo José, su rostro sombrío. Es profundamente perturbador. Había vino de comunión allí abajo y parece que la obligaba a beberlo mientras la golpeaba. Pero eso no es lo más extraño. Noemí, escuchando, asintió débilmente. Nos hacía beber vino para abrir nuestros espíritus y recibir mensajes divinos. Cuando no podíamos producir las respuestas que quería, nos castigaba. Hay una gran estatua de la Virgen María con el niño Jesús, continuó José.
Pero también hay un pequeño montaje para rituales espirituales indígenas tradicionales. Es como si estuviera mezclando creencias indígenas con el catolicismo. Noemí confirmó esto con una risa amarga. Nos obligaban a proporcionar respuestas a las solicitudes de oración individuales, como la que presentaste en la iglesia. Creía que las mujeres indígenas tenían conexiones especiales con los mundos espirituales y eran mejores para comunicarse con la Virgen María. Claudio negó con la cabeza con disgusto. Esto está mal en tantos niveles. Solo las monjas indígenas eran golpeadas, continuó Noemí, su voz volviéndose más clara. Las monjas blancas nunca fueron tocadas. Nos daban vino y nos obligaban a meditar mientras estábamos intoxicadas, afirmando que nos ayudaría a recibir visiones. Cuando me negué a beber queriendo permanecer sobria para recibir mensajes auténticos de Dios, me castigó severamente. Tomás tomó la mano de su hermana. ¿Qué hay de Sara y Eva? ¿Están a salvo? Aprendieron a seguir sus reglas, dijo Noemí en voz baja. Todavía están en el convento. Han estado fingiendo mensajes espirituales durante años para evitar el castigo como todas las demás. Hizo una pausa, perdida en el peso del recuerdo. Es más fácil descifrar qué respuestas busca la gente cuando han escrito sus oraciones, añadió, su voz cargada de experiencia. Tomás asintió, las piezas encajando. Creo que podría haberlas visto en la puerta del complejo. Dos mujeres llorando, dijo con incertidumbre en su voz. Ese lugar ni siquiera me pareció un convento cuando lo vi por primera vez. José colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Tomás. Estamos coordinando con las autoridades nacionales para registrar el convento en las montañas. Traeremos a Sara y Eva contigo al hospital. Mientras cargaban a Noemí en la ambulancia, Tomás subió a su lado. Claudio lo siguió en su camioneta mientras conducían hacia el hospital regional, con las sirenas resonando en la noche del desierto. La sala de espera del Centro Médico Regional era un espacio estéril, lleno de sillas de plástico incómodas y el olor antiséptico que impregnaba todos los hospitales. Tomás se sentó junto a Claudio, ambos hombres aún procesando la enormidad de lo que acababa de suceder. Noemí había sido llevada de inmediato al área de tratamiento de emergencia al llegar. El equipo médico trabajó rápidamente para evaluar sus heridas y eliminar el alcohol de su sistema. Una vida por una vida, dijo Tomás en voz baja, mirando sus manos. Ahora has ayudado a salvar a mis hermanas. Claudio asintió, recordando. Así es como debe ser, hermanos indígenas ayudándose cuando más importa. Pasaron la siguiente hora poniéndose al día sobre las décadas intermedias. Claudio había continuado su trabajo de investigación botánica, estableciéndose eventualmente en Granada con su esposa y dos hijos. Siempre se había preguntado qué le había pasado al hombre desesperado que había rescatado en las montañas, el que buscaba a sus hermanas desaparecidas con tanta determinación feroz. Nunca dejé de buscar, admitió Tomás. 40 años siguiendo callejones sin salida, pistas falsas, esperando que cada mujer indígena que conociera supiera algo. Había perdido la esperanza, honestamente. He estado sentado en esa furgoneta en roca silenciosa, solo esperando morir. Una enfermera se acercó con una carpeta en la mano. ¿Son ustedes la familia de la paciente traída desde Santa Rosa? Sí, dijo Tomás, poniéndose de pie rápidamente. ¿Cómo está? La policía está en camino para tomar declaraciones, pero puedo decirles que hemos eliminado con éxito el alcohol de su sistema con terapia intravenosa. Está consciente y alerta ahora. Estamos tratando sus heridas. Tiene múltiples laceraciones consistentes con latigazos, algunas que requieren puntos. Va a necesitar tiempo para sanar, tanto física como emocionalmente, pero está estable. Antes de que Tomás pudiera responder, un alboroto en la entrada principal del hospital llamó su atención. José, el oficial de la Guardia Civil, entraba con dos mujeres en hábitos negros. Incluso desde el otro lado del vestíbulo, Tomás las reconoció de inmediato. Ahora mayores, con rostros marcados por años de dificultades, pero inconfundiblemente sus hermanas. Sara fue la primera en verlo. Se detuvo, llevándose la mano a la boca, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Eva, la menor, parecía confundida por un momento antes de que el reconocimiento la iluminara. Los tres hermanos se movieron hacia el otro simultáneamente, encontrándose en el centro de la sala de espera. «Nací», susurró Tomás, usando el nombre de nacimiento de Sara mientras la abrazaba. «Ailén», dijo a Eva, sosteniéndola cerca. «Ashki Yaji», respondió Sara entre lágrimas usando su nombre indígena. «Nunca pensamos, nunca nos atrevimos a esperar».
Todos eran mayores ahora. Tomás, de 58 años, Sara en sus 50, Eva acercándose a los 50, pero la conexión emocional trascendía las décadas de separación. Tomás metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó el pedazo de papel doblado que siempre llevaba, su boceto a lápiz de la escuela internado. ¿Recuerdan esto?, preguntó, desdoblando el dibujo con cuidado. El boceto mostraba a Noemí trenzando el cabello de Eva mientras Sara estaba cerca cantando, y las tres hermanas jadearon al verlo. La imagen capturaba un momento de ternura de su infancia que el duro régimen de la escuela internado no pudo destruir por completo. Lo dibujaste a la luz de una vela en el dormitorio, recordó Sara, después de las oraciones de la noche cuando los guardianes no estaban mirando. ¿Dónde está Alicie?, preguntó Eva, usando el nombre de nacimiento de Noemí. ¿Está? La están tratando, aseguró Tomás. Estará bien. José se acercó, equilibrando el deber profesional con la satisfacción personal. Necesitamos tomar declaraciones oficiales de todos y entender qué pasó en 1945. La Policía Nacional está coordinando con las autoridades europeas. Ahora este caso involucra múltiples jurisdicciones y posibles crímenes internacionales. Se trasladaron a una sala de consultas privada donde José instaló un dispositivo de grabación. Tomás y Claudio dieron sus declaraciones sobre los eventos del día, describiendo todo desde el servicio en la iglesia hasta el rescate en la casa de Padre Milford. Luego fue el turno de Sara y Eva de contar su historia. ¿Qué pasó ese día en 1945?, preguntó José suavemente. Sara tomó una respiración profunda antes de comenzar. Periodistas y oficiales del gobierno llegaron a Santa Gertrudis para recorrer la escuela internado. Nos lavaron, nos dieron ropa decente, algunas prestadas de donantes de la Iglesia Blanca. Nos alinearon en filas para fotografías bajo la atenta mirada de los sacerdotes y monjas. Eva continuó, los niños más pequeños atraían más atención por nuestra inocencia y belleza de ojos grandes. Así lo llamaban. Las tres hermanas fuimos fotografiadas extensivamente. Después de que terminó la sesión de prensa, dijo Sara, su voz endureciéndose, Padre Reginaldo Milford, el primer padre Milford, se acercó a nosotras. Era un sacerdote de alto rango, muy respetado. Nos dijo que Dios le había hablado directamente y nos había elegido como favoritas de la Santa Madre. Tomás sintió náuseas mientras las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Prometió guiarnos para encontrarnos con la Virgen María misma, añadió Eva. Dijo que cualquier cosa por la que oráramos sería respondida, que nuestra salvación estaba garantizada siempre que tomáramos votos de celibato y silencio. Los guardianes de la escuela internado sabían de esto, continuó Sara con amargura. Nos llevaron directamente a Padre Milford después de que los fotógrafos se fueron. Estábamos aterrorizadas, pero nos habían entrenado para ser obedientes. Los seguimos por los pasillos traseros hasta una sala de oración en el sótano. La expresión de José se volvió más sombría. ¿Qué pasó después? Esa misma noche, Padre Milford nos llevó en un vehículo de la iglesia sin distintivos al complejo cerca de lo que entonces se llamaba Cielo Seco, dijo Sara. Nos dejó con una orden de monjas católicas clausuradas que no respondían ante nadie más que su propio liderazgo y donantes. ¿Cómo fue su trato en el convento?, preguntó José. La voz de Eva se volvió plana, sin emoción. Nos enseñaron una vida católica disciplinada, sin hablar, oración constante. Cuando cometíamos un solo error, teníamos que desnudarnos frente al padre Milford, mientras nos decía que éramos pecadoras y necesitábamos pedir el perdón de Dios. Él mismo nos azotaba, diciendo que era como Cristo siendo azotado. Cometimos muchos errores cuando éramos jóvenes, añadió Sara. El castigo era diario. Padre Milford veía a diferentes monjas jóvenes todos los días para estas sesiones de corrección. A medida que crecíamos y nos adoctrinábamos en la vida silenciosa, aprendimos a evitar su atención, pero aún nos usaba de una manera diferente. Eva continuó, nos obligaban a orar por innumerables solicitudes de clientes, empresas, personas en posiciones de poder que pagaban por guía espiritual. Teníamos que beber vino y realizar rituales indígenas modificados, luego escribir cualquier mensaje divino que supuestamente recibíamos. José levantó la vista de sus notas. Esto se trataba de mantener el apoyo financiero para la operación. Sí, confirmó Eva. La combinación de espiritualidad indígena y catolicismo atraía a donantes ricos que creían que obtenían oraciones más poderosas. Tomás había estado escuchando con creciente horror, pero una pregunta ardía en su mente.
¿Por qué nadie las encontró nunca? Busqué durante 40 años. José respondió a esta. En 1945 la discriminación racial estaba legalmente sancionada. Las autoridades locales no se preocupaban por las niñas indígenas desaparecidas. Las escuelas internado reubicaban regularmente a los niños sin previo aviso, y las voces indígenas eran sistemáticamente ignoradas. Tus hermanas nunca fueron formalmente adoptadas, transferidas ni reportadas como desaparecidas. La escuela falsificó sus registros, continuó José. Afirmaron que las niñas habían sido reunidas con su familia, lo que significaba que supuestamente fueron colocadas con una familia cristiana blanca. Con tus padres muertos y tu padre encarcelado, nadie tenía la autoridad o los recursos para desafiar la historia oficial. Guardé esa foto del periódico todos estos años, dijo Tomás, sacando el recorte desgastado. Sospeché de los periodistas, los oficiales de la escuela internado, depredadores al azar que podrían haber visto el artículo. Nunca sospeché del sacerdote mismo. Una enfermera apareció en la puerta. La paciente en la habitación 12 está pidiendo a su familia. Está lista para recibir visitas. Encontraron a Noemí sentada en la cama, luciendo frágil pero alerta. Sus heridas habían sido limpiadas y vendadas, y la vía intravenosa en su brazo administraba fluidos y medicamentos. Cuando vio a sus 3 hermanos juntos, comenzó a llorar de nuevo. No puedo creer que este día haya llegado, susurró mientras se reunían alrededor de su cama. Tomás tomó su mano. Estuvimos tan cerca esta mañana en la iglesia. Estabas justo allí junto a la caja de oraciones. Si tan solo lo hubiera sabido. Noemí apretó sus dedos. Dios trabaja de maneras misteriosas, ¿no es así? Ya sea el Dios católico, nuestros espíritus ancestrales o ambos nos reunieron de nuevo. Recibiste tu oración respondida, Tomás, no en palabras escritas en papel, sino en acción. Eva pareció pensativa. Todavía creo en las enseñanzas católicas, dijo en voz baja. Pero estas personas, Padre Milford y sus seguidores, pervirtieron todo lo que decían representar, incluso contradijeron sus propias enseñanzas. Usaron la religión para justificar el abuso y la explotación. Tomás asintió lentamente. Tal vez, después de que todas se recuperen, podamos aprender el camino correcto juntas. Debe haber una forma de fe que no requiera que abandonemos nuestra identidad como pueblo indígena. Pero ahora mismo, continuó, estoy convencido de que Dios, como sea que lo entendamos, ha respondido mi oración. Mientras los 4 hermanos estaban juntos en la habitación del hospital, 3 generaciones de trauma y separación finalmente comenzaban a sanar. Tomás sintió algo que no había experimentado en 40 años, esperanza para el futuro y la profunda paz que viene con las oraciones respondidas.